La respiración me quemaba en los pulmones, cada exhalación un ruego silencioso por más aire. A mi lado, Carlos, el intocable Carlos Moretti, estaba destrozado, apoyado contra el parapeto mugriento de la azotea, con la mirada perdida en el abismo del callejón. Abajo, el contenedor de basura había amortiguado el golpe final de Manuel, Luca, pero no la vida. Un tiro, solo uno, un destello de metal en la oscuridad, y Manuel había desaparecido. Lo último que vi fue su mano extendida, una desesperación muda antes de que la gravedad hiciera su trabajo. Lo mataron, musitó Carlos, su voz rota, apenas reconocible. Su traje de seda, ese que una vez exudaba poder, ahora era un trapo manchado de sangre y hollín, igual que mi top grease. Mataron a Manuel. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la furia contenida. Había visto a demasiados hombres caer así, como piezas de dominó en un juego cruel. Pero Manuel no se lo merecía. No sabía si los Gallos lo habían matado por estrategia o por simple crueldad. Pero la verdad era que ese hombre bueno, que había intentado protegernos hasta el último segundo, ya no estaba. Mi garganta se cerró. ¿Fue hace horas o hace una vida que estaba sirviendo champán a estos monstruos? Esos detalles ya se desdibujan en la neblina. Y a ti también te matarán si no te mueves, dije, casi siseando, la voz áspera por el polvo y la adrenalina. Le agarré la cara con mis manos sucias, obligándole a mirarme. Sus ojos, antes fríos como el espresso, ahora estaban llenos de una rabia helada que no había visto antes. Muévete, Carlos. Él no se resistió cuando lo arrastré. Las balas comenzaron a picotear el hormigón a nuestro alrededor. Un recordatorio brutal de que éramos fugitivos, no dueños de esta ciudad. Corrimos por las azoteas de Queens, una carrera de parkour desesperada contra la muerte, hasta que finalmente nos deslizamos por una escalera de incendios a 5 manzanas de distancia. Nos desplomamos en un estrecho callejón detrás de un contenedor, jadeando por aire, el hedor a basura mezclándose con el sudor y la pólvora. Carlos temblaba, no de miedo, sino de una rabia pura que lo consumía. «¿Van a pagar por esto?», silbó. Las lágrimas se mezclaban con el polvo de su rostro. «Voy a quemar a los Gallos hasta los cimientos». «Lo harás», dije, mi voz inquebrantable. «Pero no hoy. Hoy sobrevivimos». Carlos me miró. Había perdido su traje, su dinero, a su guardaespaldas, su corona. No le quedaba nada más que yo. Una camarera, pensaría. Una don nadie. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz quebrándose. «No me quedan escondites seguros». Me puse de pie, enfundando la pistola que había robado de uno de los caídos. Le extendí una mano al rey caído de Nueva York. «Me tienes a mí», dije, y el sonido me pareció extrañamente cálido. «Y conozco un lugar donde la mafia no va. Un lugar donde el fantasma solía entrenar. Vamos allí. Nos curaremos. Y luego recuperaremos tu ciudad». Carlos miró mi mano, cicatrizada y con callos. La tomó. «Guíame», dijo. Cuando llegué al observatorio hace unas semanas, bueno, ¿qué te puedo decir? Sentía que me tragaba el suelo. Ojalá los días anteriores se me borraran de la memoria, porque ese club me lo cambió todo. Había pasado 3 semanas perfeccionando el arte de ser una sombra, de volverme invisible. Era mi nueva vida, mi armadura. Había elegido ese nombre, María, con la esperanza de que traería algo de paz, algo normal a mi existencia. Mi uniforme, 2 tallas más grande de lo necesario, ocultaba los músculos que había ganado en años de infierno.
Mi andar torpe era una máscara para la gracia depredadora de una mujer que había pasado 15 años entrenando en los brutales fosos de lucha de Europa del Este. Aquí, en Nueva York, no era el fantasma, el nombre de combate que había abandonado hacía 6 meses después de que una pelea saliera mal en Varsovia. Aquí era solo María, la chica torpe, la don nadie. Y me gustaba así. El aire dentro de el observatorio olía a cuero caro, tabaco cubano y un tipo de miedo específico, de ese que vibraba silenciosamente bajo el tintineo de las copas de cristal de Baccarat y el murmullo de las conversaciones bajas. Este era el dominio de Carlos Moretti, el capo de capos de la costa este, un hombre cuya fortuna se rumoreaba que rivalizaba con la de pequeños países y cuyo temperamento era tan volátil como un arma cargada. Recuerdo la noche en la que todo empezó a desmoronarse. Creo que fue un jueves, o tal vez un viernes. De verdad que los días se me mezclan todos en ese tiempo. Yo estaba en mi rutina, esquivando miradas, sirviendo copas. De repente, una voz resonó desde el palco VIP de la esquina. Más vino. Me congelé. Era la mesa central, la guarida del león. Carlos Moretti estaba sentado en medio del lujoso banquete de terciopelo, como un príncipe oscuro en un trono. Era innegablemente atractivo, con rasgos angulares y afilados, ojos del color del espresso frío, y un traje a medida de Tom Ford que costaba más que toda mi existencia. Pero había una crueldad en la tensión de su mandíbula que advertía a la gente que mantuviera las distancias. A su alrededor estaban sus tenientes: Manuel, un hombre enorme con una cicatriz en el cuello, y un asociado de Chicago de visita, José, Víctor. Dije más vino, espetó José, golpeando la mesa con la mano. Me apresuré hacia adelante, agarrando una botella de Chateau Margaux de 1996. Sí, señor, enseguida. Mi voz era suave, intencionadamente entrecortada y débil. Me acerqué a la mesa, mis ojos fijos en el mantel. La regla cardinal de mi nueva vida era simple: no llamar la atención. Mientras descorchaba la botella, José, claramente intoxicado y buscando diversión, extendió su mano y me agarró la muñeca. Desde la perspectiva de Carlos, sentado en su trono improvisado, las cosas se veían diferentes esa noche. El murmullo habitual del observatorio era un telón de fondo para sus pensamientos, pero había algo diferente en la camarera que se acercaba. María ni siquiera sabía su nombre. La había visto revolotear por el club, siempre con la cabeza gacha, demasiado grande para su uniforme. Una más, pero ahora, con la mano del imbécil de José aferrada a su muñeca, algo se movió. No su cara, no sus hombros, sino una tensión casi imperceptible en la línea de su cuello, una quietud extraña. José, deja en paz a la ayuda, dijo Carlos sin levantar la vista de la carpeta. No le importaba la seguridad de la camarera, le importaba el ruido que distraía, pero no podía evitar observar de reojo el vino, ese maldito vino, derramándose sobre su Tom Ford, $12,000 en seda y 3,000 en un tinto que ahora manchaba su impecable camisa blanca. Fue el colmo. Pero cuando levantó la vista, algo lo golpeó más fuerte que la factura de la tintorería. Esa mirada. No había terror, había algo más, una resistencia subyacente. Era la mirada de un depredador que se contenía, no de una presa. Y luego ese movimiento, ese parpadeo, como ella lo llamó. Carlos había lanzado ese golpe de revés con una velocidad que había derribado a sicarios rivales. No era para lastimar gravemente, sino para humillar, y ella lo había esquivado.
No un retroceso, un deslizamiento, perfecto, preciso, el movimiento de un luchador experimentado. En ese instante, su aburrimiento desapareció. Un parpadeo de curiosidad salvaje tomó su lugar. Esa no era una camarera torpe. Esa era algo más, algo peligroso. Y él, Carlos Moretti, quería descubrir qué era. La botella de vino se tambaleó en mi mano. Mi instinto, afinado por miles de horas de combate, me gritó: rompe la muñeca, gira, codazo en la sien. Forcé el instinto a bajar, dejándome tropezar en su lugar. Por favor, señor, suélteme. José me jaló con más fuerza. Ven aquí, dulzura, quítate esas gafas. El tirón repentino hizo que la botella de vino se inclinara. Líquido rojo, espeso y oscuro como la sangre, salpicó la botella. Falló la copa por completo y cayó directamente sobre la impecable camisa blanca de Carlos Moretti y la solapa de su chaqueta de traje de carbón. El mundo se detuvo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Carlos lentamente cerró la carpeta. Miró la mancha roja que se extendía sobre su pecho, luego lentamente levantó los ojos para encontrarse con los míos. Por primera vez, lo miré directamente. Sus ojos eran aterradores, vacíos de emoción, calculadores y fríos. ¿Sabes de qué está hecho este traje?, preguntó Carlos suavemente. Su voz era apenas un susurro, pero se extendió por la sala silenciosa. Yo lo siento mucho, señor, tartamudeé, volviendo a mi papel. Cogí una servilleta y extendí la mano, pero Manuel, el guardaespaldas, interceptó mi mano, apretando mis dedos dolorosamente. «No lo toques», gruñó Manuel. Carlos se puso de pie. Se alzaba sobre mí, intimidante. Me quitó la servilleta de la mano, limpió una mancha de vino de su barbilla y dejó caer la tela al suelo. «Lana de vicuña», dijo Carlos. «Cuesta $12,000 y el vino que acabas de desperdiciar eran otros 3,000. «Yo lo pagaré», dije, mi voz temblaba. «Lo compensaré, por favor». Carlos se rió. Era un sonido seco, sin humor. «Eres una camarera. ¿Ganas qué? $15 la hora más propinas. Te llevaría 3 años pagar esta factura de lavandería». Se acercó, invadiendo mi espacio personal. Olía a sándalo y peligro. Me estaba estudiando, buscando el miedo, esperando que llorara. Eso era lo que siempre hacían. Lloraban, suplicaban, le ofrecían favores. Pero yo no lloré. Detrás de las gruesas lentes de mis gafas, mis ojos permanecieron extrañamente fijos. Respiraba rítmicamente, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, controlando mi ritmo cardíaco. Carlos lo notó. Un destello de confusión pasó por sus ojos. La mayoría de la gente temblaba incontrolablemente cuando él se cernía sobre ellos. Yo también estaba inmóvil. «Tienes buen equilibrio», murmuró Carlos casi para sí mismo. De repente lanzó una bofetada con el revés, con la única intención de humillarme, de quitarme las gafas de la cara. No era un golpe letal, solo uno irrespetuoso. Sucedió en una fracción de segundo. No pensé. Mi cuerpo me traicionó. Antes de que su mano pudiera conectarse con mi mejilla, mi cabeza se deslizó hacia la izquierda. Un movimiento microscópico, un deslizamiento en términos de boxeo, y mi mano izquierda se disparó para detener su antebrazo, redirigiendo la energía de su golpe inofensivamente en el aire. Silencio. La mano de Carlos flotaba en el espacio vacío donde había estado mi cara hace un milisegundo. Miró su propia mano, luego volvió a mirarme. Instantáneamente me di cuenta de mi error. Encorvé los hombros mirando al suelo. Yo me encogí.
Carraspeé. Lo siento. Carlos no se lo creyó. El aburrimiento en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una curiosidad aguda y depredadora. Había lanzado esa bofetada con la velocidad que había derribado a sicarios rivales. Una camarera torpe no esquiva a Carlos Moretti por accidente. Me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo. No te encogiste, susurró. Deslizaste el jab. Me soltó y se volvió hacia Manuel. Desalojen la sala. Todos fuera, ahora. ¿Jefe? Preguntó Manuel confundido. Dije que todos fuera, rugió Carlos. Mientras los aterrorizados clientes se dirigían hacia las salidas, Carlos se volvió hacia mí, desabrochándose la chaqueta de su traje y tirándola sobre el asiento de cuero. Se remangó las mangas de su camisa blanca, revelando antebrazos musculosos cubiertos de tatuajes. «Me debes $15,000», dijo Carlos. Su voz bajó a un ronroneo peligroso. «Y como no puedes pagar con dinero, vamos a negociar una forma diferente de pago». Di un paso hacia atrás. «Yo no hago ese tipo de cosas, señor». Carlos sonrió. «Saca tu mente de la alcantarilla. No quiero tu cuerpo en mi cama. Quiero ver qué escondes debajo de ese delantal». Señaló la pesada puerta de hierro en la parte trasera de la sala VIP. «Abajo, el gimnasio. Si puedes durar 3 minutos en el ring conmigo sin ser noqueada, olvidaré la deuda. Incluso te daré una propina». Mi corazón martilleaba contra mis costillas. El gimnasio, el ring, era el único lugar al que no podía ir. Si luchaba, me rebelaría. Si me rebelaba, la gente que me buscaba me encontraría. «¿Y si me niego?», pregunté en voz baja. Carlos sacó un encendedor plateado de su bolsillo y lo abrió y cerró con un chasquido. «Entonces, José te lleva al callejón y te da una lección sobre cómo respetar a tus superiores. Y créeme, José no sabe cuándo parar». Miré a José que se crujía los nudillos con una sonrisa sádica. Luego miré a Carlos. El arrogante capo pensaba que estaba desafiando a una camarera a una humillante paliza para desahogarse. Pensaba que era el tiburón en la pecera. Lentamente desaté mi delantal. Me quité las gafas, las doblé con cuidado y las puse sobre la mesa. Sin las monturas, mis ojos eran impactantes, de un verde penetrante, afilados como cristal tallado. 3 minutos, dije. Mi voz ya no temblaba. Era plana, fría y compuesta. La sonrisa de Carlos se ensanchó, pero había un destello de duda en su interior que no podía explicar. 3 minutos, dulzura. Intenta no morir. Momento. Tengo que parar un segundo. ¿De verdad pasó todo eso? Una camarera, un capo de la mafia, un duelo en un ring clandestino. Suena a película barata de esas que no te crees. Y sin embargo, para mí, en ese preciso instante, era la cosa más real y aterradora que me había pasado en años. Pensé en mi padre, en sus lecciones brutales, en las veces que me dijo que no mostrara miedo, porque el miedo era un arma para los demás. Y ahí estaba yo, a punto de pelear por mi vida con el hombre que me había tratado como basura hacía minutos. Es que, ¿qué sentido tenía todo eso? ¿Por qué no había huido antes? ¿Por qué la idea de luchar, de sentir esa vieja adrenalina, era a la vez un terror y una liberación? Era un caos total, un sinfín de contradicciones. Y, sinceramente, no sé si me arrepiento de lo que hice. Ojalá las cosas fueran más simples, ¿verdad? Volviendo a la historia, ojalá hubiera tenido un plan, pero nunca lo tengo. Solo instinto. El sótano del observatorio era un marcado contraste con el lujo de terciopelo de arriba. Era un espacio cavernoso de ladrillo visto y hormigón que olía a sudor rancio, hierro y lejía.
En el centro había un ring de boxeo de tamaño reglamentario, el lienzo manchado con tenues parches oscuros que los limpiadores no habían logrado eliminar del todo. Aquí era donde la familia Moretti resolvía disputas que no podían solucionarse con dinero. Carlos subió al ring, rebotando ligeramente sobre las puntas de sus pies. Era bueno. Lo vi de inmediato. Se movía con la fluidez y confianza de un hombre que entrenaba regularmente. No era un profesional, pero era un peleador, fuerte, agresivo y acostumbrado a ganar por pura fuerza e intimidación. Manuel estaba junto a la campana, nervioso. José se apoyaba en las cuerdas, con un vaso de whisky, riendo. 500 a que empieza a llorar en 30 segundos, Carlos, dijo José. Hazlo 1000, respondió Carlos, sin quitarme los ojos de encima. Vamos, entra. Me quedé fuera de las cuerdas. Me había quitado el uniforme de camarera para revelar un simple top gris sin mangas y unos leggings negros que llevaba debajo. Mis brazos eran esbeltos, pero definidos, el vientre muscular largo y denso. Me quité los zapatos baratos de trabajo y subí al ring descalza. Sentí la textura de la lona bajo mis pies y una oleada de adrenalina, vieja y familiar, inundó mi sistema. Era una droga de la que había estado limpia durante 6 meses. El fantasma estaba despertando. Control, me dije. No lo noquees, solo sobrevive, defiende, que parezca suerte. ¿Guantes? Pregunté, mirando el estante en la pared. A puño limpio, dijo Carlos levantando los puños. Quiero sentirte cuando te golpee, a menos que tengas miedo. Estaba intentando provocarme. Quería que me enfadara, que fuera descuidada. No respondí. Simplemente caminé hasta el centro del ring y levanté las manos. Pero no adopté una postura tradicional de boxeo. Mantuve mis manos abiertas, las palmas hacia él, una postura defensiva que parecía de aficionada para el ojo inexperto, pero que en realidad era una variación de la guardia de Muay Thai, diseñada para atrapar y bloquear. ¡Tiempo!, gritó Manuel, golpeando la lona. Carlos se abalanzó de inmediato. No se contuvo. Lanzó un derechazo directo a mi mandíbula. Era un golpe destinado a terminar las cosas al instante. Vi el movimiento de su hombro antes de que su brazo se moviera. El tiempo pareció ralentizarse. Podría haberme metido y haberle roto las costillas con un uppercut. Podría haberle barrido la pierna y haberle reventado el cráneo contra la lona. En cambio, hice lo mínimo. Me agaché frenéticamente, haciendo que pareciera una reacción de pánico. El puño de Carlos pasó zumbando por encima de mi cabeza, el viento rozándome la oreja. Resbaladiza, gruñó Carlos. Se giró y lanzó un gancho de izquierda pesado. Tropecé hacia atrás, cayendo intencionadamente contra las cuerdas. El gancho me rozó la nariz por 1 centímetro. «Levántate», ladró Carlos, disfrutando la persecución. «Deja de correr». Me levanté a duras penas, respirando con dificultad. «No puedo hacer esto», grité, añadiendo un temblor a mi voz. «2 minutos». José se burló desde la barrera. Carlos me acorraló, desató una ráfaga de golpes al cuerpo. Me cubrí, pegando los codos a las costillas. Era la defensa de Concha. Para Carlos parecía que me encogía. En realidad, estaba recibiendo cada golpe en mis antebrazos y codos, protegiendo mis órganos vitales. Golpea fuerte, noté analíticamente. Buena potencia, poca precisión. Se excede en su peso. Uno de los golpes de Carlos se coló por mi guardia y me rozó el pómulo. La piel se abrió. Un hilo de sangre cálida corrió por mi cara. La visión de la sangre pareció activar algo en Carlos. Sus ojos se oscurecieron. Se preparó para un derechazo. Un golpe enorme y previsible
que dejaba expuesta toda su sección media. Fue instinto, memoria muscular pura e innegable. Cuando Carlos lanzó el golpe, mi cuerpo tomó el control. No pude evitarlo. La abertura era demasiado perfecta. Bajé mi nivel, pivotando sobre mi pie derecho. Impulsé mi puño hacia arriba, no con toda la fuerza, pero con perfecta precisión, apuntando al plexo solar. Thud. El sonido fue asquerosamente húmedo. Los ojos de Carlos se salieron de sus órbitas. El aire abandonó sus pulmones en un violento silbido. Retrocedió tambaleándose, agarrándose el pecho, su cara adquiriendo un tono morado. Se atragantó tratando de inhalar, pero su diafragma estaba paralizado. El silencio descendió de nuevo sobre el gimnasio. José dejó caer su vaso. Se hizo añicos ruidosamente contra el hormigón. Yo me quedé allí, el pecho agitado. Me di cuenta de que había roto mi personaje. Una camarera no sabe cómo lanzar un golpe al hígado. Una camarera no sabe exactamente dónde está el plexo solar. Carlos cayó sobre una rodilla, jadeando. Me miró, con lágrimas en los ojos por la falta de oxígeno, pero ya no había ira en su rostro. Había reconocimiento. Jadeó, tomando una respiración áspera. ¿Quién? ¿Quién eres? Retrocedí hacia las cuerdas. Tuve suerte. Te resbalaste. Mierda. Carlos jadeó, obligándose a ponerse de pie. Tenía dolor, un dolor inmenso, pero lo ignoró. Se secó el sudor de la frente. Eso fue con un gancho al hígado, profesional, conciso. Caminó hacia mí, no agresivamente esta vez, sino con una intensidad aterradora. No eres una camarera, eres una luchadora. Tomé una clase de defensa personal en el gimnasio. Mentí, buscando una salida. No me mientas, rugió Carlos, su voz resonando en las paredes de hormigón. Conozco la violencia cuando la veo. Te mueves como una asesina. Se detuvo a 2 pies de mí. Miró el corte en mi mejilla, luego mis manos. Me agarró la mano derecha, abriendo mi palma a la fuerza. Trazó con el pulgar los gruesos callos amarillentos de mis nudillos. Estos no son de cargar bandejas, dijo suavemente. De repente, la pesada puerta de hierro al final de las escaleras se abrió de golpe. Jefe, tenemos un problema. Era el gorila de arriba. Carlos no apartó la vista de mí. Estoy ocupado. Son los Gallows, gritó el gorila con pánico en la voz. Están afuera. 3 SUV. Dicen que vienen por José. José, el asociado borracho, de repente parecía sobrio. Carlos, tienes que protegerme. Los Gallows creen que les desvié un cargamento en Jersey. Carlos finalmente me soltó la mano. Se volvió hacia José con una mirada de disgusto. Nos trajiste una guerra a mi puerta. No sabía que sabían que estaba aquí, suplicó José. Un fuerte estruendo resonó desde arriba. Disparos. El distintivo pop, pop, pop de pistolas semiautomáticas. Están entrando por el frente, gritó Manuel, sacando una pistola de su cinturón. Jefe, tenemos que llevarlo a la habitación segura. Carlos me miró. Puedes irte por la parte de atrás. Vete. Dudé. Debía irme. Esta no era mi pelea. Debía correr, desaparecer, encontrar una nueva ciudad, cambiar mi nombre de nuevo. Pero entonces oí los pasos que retumbaban por las escaleras. La puerta se abrió de golpe y 3 hombres con equipo táctico y MP5 con silenciador irrumpieron en el gimnasio. No eran simples matones de bajo nivel. Se movían como soldados. «Maten a todos», ordenó el pistolero principal. Manuel respondió al fuego, cubriéndose detrás del poste del ring. Carlos se lanzó detrás de una pila de colchonetas de gimnasio, sacando una pistola de una funda de tobillo. Pero yo estaba a la vista.
El pistolero principal levantó su arma, apuntando directamente a mi pecho. Carlos lo vio. «¡Agáchate!», gritó, pero yo no me agaché. Vi el dedo del pistolero apretar el gatillo. Vi el ángulo del cañón. En ese momento, María murió y el fantasma renació. No huí del arma, corrí hacia ella. La distancia entre yo y el pistolero principal era de 15 pies. En el mundo de la balística, eso es una eternidad. Pero me moví con una explosión de velocidad que desafió la física, impulsándome desde mi pie trasero como una velocista saliendo de los bloques. El pistolero, un mercenario experimentado llamado Pedro, ajustó su puntería. Esperaba que zigzagueara o me lanzara al suelo. No esperaba un asalto frontal. Para cuando su cerebro registró mi trayectoria, yo estaba dentro de la zona muerta, el espacio demasiado cerca para que un rifle largo fuera efectivo. Golpeé el cañón del MP5 hacia arriba con mi palma izquierda. El arma se disparó, enviando una lluvia de balas al techo de hormigón, cubriéndonos de polvo. Simultáneamente me metí, clavando mi codo derecho en la garganta de Pedro. El sonido del cartílago aplastándose fue audible por encima de los disparos. Pedro soltó el arma, agarrándose el cuello, ahogándose con su propia tráquea colapsada. No me detuve a verlo caer. Atrapé el MP5 que caía por la correa. Giré y usé el cuerpo de Pedro como escudo humano. Los otros dos pistoleros abrieron fuego. Las balas golpearon el chaleco táctico de Pedro, sacudiendo violentamente su cuerpo contra mi espalda. Carlos, observando desde detrás de la pira de colchonetas, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral que no tenía nada que ver con la temperatura. Había visto trabajar a sicarios profesionales. Había visto agentes del Mossad en Tel Aviv y matones de la Brata en Moscú, pero nunca había visto algo así. Esto no era una pelea callejera. Era geometría. Era la eficiencia absoluta del movimiento. Caí de rodillas, asomándome por la cintura de Pedro. No disparé a ciegas, disparé 2 tiros. Crack, crack. El segundo pistolero, un hombre corpulento cerca de la puerta, cayó con un agujero en la frente. El tercer pistolero, dándose cuenta de que la situación había cambiado, se cubrió detrás del ring. Apuntó su arma a Manuel, que estaba inmovilizado y recargando. «¡Manuel, muévete!», gritó Carlos, saliendo de su cobertura para proporcionar fuego de contención. Pero yo fui más rápida. Lancé la metralleta vacía a un lado y corrí hacia el ring. Salté por encima de la cuerda superior, un movimiento que requería una inmensa fuerza central, y usé el impulso para extender mis piernas, golpeando al tercer pistolero en la cabeza con una patada de tijera voladora mientras intentaba ponerse de pie. La fuerza del impacto lo dejó inconsciente al instante. Se desplomó en el suelo. Su casco chocó ruidosamente. El silencio volvió al gimnasio más pesado que antes. El aire estaba espeso con el olor a cordita y sangre. José, el asociado de Chicago, estaba acurrucado en la esquina, sollozando. «¿Están muertos? ¡Están muertos!». Yo estaba de pie en el centro de la carnicería, el pecho agitado. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la fría y dura realidad de lo que acababa de hacer. Me había expuesto. La máscara había desaparecido. Me giré para mirar a Carlos. Carlos bajó lentamente su pistola. Pasó por encima de los escombros, sus ojos fijos en mí. No miró a sus atacantes muertos. Solo miró a la camarera con el moño desordenado y el top manchado de sangre. «Despejaste una sala de 3 mercenarios de operaciones especiales en 14 segundos», dijo Carlos. Su voz carecía de su habitual arrogancia. Era hueca,
llena de una realización aterradora y que amanecía. No respondí. Caminé hacia donde mis gafas yacían en el suelo, las recogí y me las puse. Fue un gesto inútil, un intento de volver a ponerme el disfraz, pero ya era demasiado tarde. Tenemos que irnos, dije, mi voz áspera. Eso fue solo el equipo de asalto. El equipo de limpieza llegará en 2 minutos. Si los galos van en serio, quemarán este edificio. Carlos asintió, volviendo a su modo de general. Manuel, trae el coche por detrás, ahora. Manuel, mirándome con ojos grandes y temerosos, subió corriendo las escaleras. José, vámonos, ladró Carlos, agarrando al hombre sollozando por el cuello. No puedo caminar. Mis piernas son gelatina. José gimió. Carlos le dio una fuerte bofetada en la cara. Camina o muere. Tú eliges. Nos dirigimos hacia la salida de emergencia en el callejón trasero. Yo iba delante, moviéndome con un arma que había recogido de uno de los caídos. Revisé las esquinas, despejé el pasillo y les indiqué que avanzaran. Carlos me vigilaba a la espalda. Notó un tatuaje en mi omóplato derecho, parcialmente visible a través del desgarro en mi top. Era una pieza de ajedrez negra, un caballo. La memoria lo golpeó como un tren de carga. 2 años antes, una historia de su primo en Varsovia, un ring de lucha clandestino, donde una mujer había derrotado al campeón de peso pesado del circuito europeo. La llamaban el fantasma. Luchaba con una máscara. Nunca hablaba. Desapareció después de la pelea, dejando un rastro de hombres rotos y la leyenda de que era un fantasma. Carlos sintió una extraña sensación en el pecho. Ya no era miedo, era fascinación. La camarera torpe y desaliñada que había intentado intimidar era la mujer más peligrosa del continente, y actualmente era lo único que lo mantenía con vida. La casa segura no era una casa, era una fortaleza en el cielo, un ático en el piso 90 de la Torre Steinway con vistas a Central Park. Las ventanas eran de policarbonato a prueba de balas. Las paredes estaban reforzadas y el ascensor requería un escaneo de retina para acceder. Manuel se desplomó en el sofá de cuero, sangrando por un rasguño en el brazo. José corrió inmediatamente al bar, sirviéndose una copa con manos temblorosas. Carlos no se sentó. Paseaba por el suelo, su energía cinética y enojada. Yo estaba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Me había negado a sentarme. Todavía sostenía el arma, aunque la había bajado. Desentonaba en el lujo ultramoderno, cubierta de mugre y sudor, descalza y magullada. «Baja el arma», ordenó Carlos, volviéndose para mirarme. «Estás a salvo aquí». Me giré lentamente. «Salvo es un término relativo, señor Moretti. Tienes una fuga. Los Gallos sabían exactamente dónde estabas y con quién estabas. Eso implica que alguien de tu círculo íntimo te delató». José se atragantó con su bebida. «No me mires a mí. Casi muero». «No te estoy mirando a ti», dije con frialdad. «Eres demasiado incompetente para organizar un golpe así. Fuiste el cebo, no el arquitecto». Carlos entrecerró los ojos. «Hablas mucho para ser una camarera muda». Se acercó a una mesa de caoba pulida y me lanzó una toalla. «Límpiate, estás sangrando». Cogí la toalla, pero no hice amago de limpiarme la sangre de la mejilla. «Necesito irme. Pagué tu deuda. Te salvé la vida. Estamos en paz». «¿En paz?» Carlos se rió, un sonido áspero y ladrador. «¿Crees que puedes simplemente salir de aquí? Acabas de matar a 3 hombres en mi sótano. La policía pululará por el observatorio. Tu cara está en las cámaras de seguridad». Borré las cintas, dije con calma. Antes de subir a la sala VIP, puse en bucle la señal de seguridad. Viejo hábito.
Carlos dejó de pasear, me miró, genuinamente impresionado. ¿Quién eres? No soy nadie. Mientes. Carlos acortó la distancia entre nosotros. Se detuvo a centímetros de mí, usando su altura para intentar intimidarme, pero no me inmuté. Mantuve su mirada con esa misma aterradora intensidad verde. Vi el tatuaje, susurró Carlos. El caballo en tu hombro. Mis ojos se abrieron ligeramente. Era la primera grieta en mi armadura. Varsovia, continuó Carlos, observando de cerca mi reacción. Hace 2 años, la Fosa de Hierro, luchaste contra un hombre llamado Dragos. Pesaba 300 libras de músculo por esteroides. Le rompiste el fémur en el segundo asalto. Me mantuve en silencio, la mandíbula tensa. Te llamaban el fantasma, dijo Carlos, saboreando el nombre. El rumor era que eras ex fuerzas especiales, o quizás un activo de inteligencia renegado. Desapareciste después de negarte a perder una pelea para el sindicato local. Pusieron una recompensa por tu cabeza. 5 millones. Se inclinó más. Sus labios rozaron mi oreja. ¿Es por eso que te escondes en Nueva York, usando gafas feas y derramando vino en mis trajes? Porque la mitad del AMPA europea te quiere muerta. Lo empujé. Fue un empujón fuerte y contundente que lo hizo tambalearse unos pasos. No sabes de lo que estás hablando, sí sé. Sé exactamente de lo que estoy hablando, replicó Carlos, recuperando el equilibrio. Y sé que si hago una llamada a mis contactos en Varsovia, un escuadrón de sicarios estará en un avión en menos de 1 hora para cobrar esa recompensa. Levanté la pistola. No me amenaces, Carlos. No te estoy amenazando, dijo Carlos, levantando las manos en un simulacro de rendición. Te estoy ofreciendo un trabajo. Parpadeé. ¿Qué? Los galos vienen a por mí, dijo Carlos, su voz, volviéndose seria. Rompieron la tregua. Esto es la guerra. Tengo soldados, tengo sicarios, tengo músculo como Manuel, pero no te tengo a ti. Me hizo un gesto. Necesito a alguien que pueda ver las cosas antes de que sucedan. A alguien que pueda despejar una habitación en 14 segundos. Necesito un guardaespaldas que no tenga miedo a morir. Porque aparentemente tú no tienes nada que perder. No soy guardaespaldas, escupí. Y no trabajo para criminales. Eres una criminal, señaló Carlos. Acabas de matar a 3 personas y te escondes de un pasado que sin duda es más sangriento que mi presente. Caminó hasta el bar y sirvió un vaso de agua. Me lo ofreció. Este es el trato, María, o como sea tu verdadero nombre. Te quedas conmigo. Me ayudas a aplastar a los galos. Proteges mi espalda hasta que esta guerra termine. ¿Y a cambio? Pregunté, mirando el agua. Estaba sedienta. A cambio, dijo Carlos, sus ojos fijos en los míos con una intensidad ardiente. Usaré mis recursos para limpiar tu historial. Tengo gente en Interpol. Tengo hackers que pueden borrar bases de datos. Puedo hacer desaparecer la recompensa. Puedo devolverte tu vida. Una vida real, no esta existencia en la sombra. Dudé. Era lo único que quería más que nada. Libertad. Dejar de mirar por encima del hombro. Dejar de usar la máscara de la chica torpe. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, pregunté. No puedes, admitió Carlos brutalmente. Pero ahora mismo soy la única opción que tienes. Sales por esa puerta. Estás sola contra los gallows, la policía y la gente que te busca desde Europa. Te quedas aquí. Estás bajo la protección de la familia Moretti. Miré el arma en mi mano, luego a Carlos. Estaba cansada de correr. Estaba cansada de esconderme.
Y extrañamente, a pesar de su arrogancia, a pesar de su crueldad en el club, había algo en Carlos Moretti que me atraía. Él me veía. Por primera vez en años, alguien realmente me veía. Desactivé el seguro de la pistola y la coloqué sobre la mesa. Si me traicionas, dije, mi voz bajó a un susurro letal, no te romperé la pierna, te detendré el corazón. Carlos sonrió. No era la sonrisa burlona de un matón esta vez. Era la sonrisa de un rey que acababa de encontrar a su reina. Cuento con ello, dijo. A veces cuando el silencio del apartamento de Queens era demasiado pesado, mi mente volvía a aquellos días en Varsovia, a la disciplina fría y brutal de mi padre. Él no me veía como una hija, sino como un proyecto, una herramienta. Los sentimientos son para los débiles, María, solía decir. Son el primer eslabón en tu cadena. Me lo repetía mientras mis nudillos sangraban, y yo le creí. Durante años fui de hierro, hasta que conocí el fuego y me di cuenta de que el hierro puede doblarse, puede romperse, o puede forjarse en algo más fuerte. Aún no sé qué fui yo. Fue un pensamiento solitario, un momento robado antes de que el caos inevitable de mi nueva vida con Carlos me arrastrara de nuevo. De repente, el teléfono de José vibró en la barra. Lo cogió, leyó el mensaje y palideció. Carlos, José balbuceó. Las noticias. Está en todas las noticias. Carlos cogió el mando a distancia y encendió la gigantesca televisión de pantalla plana de la pared. Últimas noticias, parpadeó en la pantalla. Una reportera estaba frente a el observatorio, con luces azules parpadeando detrás de ella. Masacre en el exclusivo club de Manhattan. La policía ha identificado al propietario, Carlos Moretti, como persona de interés, pero las fuentes dicen que también están buscando a una mujer, una camarera que se cree que es cómplice. La pantalla cambió para mostrar una foto granulada de una cámara de tráfico. Éramos Carlos y yo corriendo hacia el callejón. Estaba borrosa, pero mi cara era visible. Tienen tu cara, dijo Carlos sombríamente. La caza ha comenzado. Miré la pantalla. Mi anonimato se había ido. El fantasma era público. Tenemos que movernos, dije, mi mente ya en modo táctico. Este lugar es demasiado conocido. Si la policía lo sabe, los galos lo saben. Tengo una villa en los Hamptons, dijo Carlos fortificada. Demasiado obvio, respondí. Esperarán que te escondas en una fortaleza. Tenemos que ir a un lugar donde no busquen. Un lugar público, pero invisible. ¿Dónde? Preguntó Carlos. Lo miré, una chispa de desafío en mis ojos. Mi apartamento en Queens es un tugurio, sin seguridad, sin portero, y nadie sabe que existe. Carlos miró sus zapatos de $3,000, luego la tierra en mis leggings. El rey de Nueva York escondido en una vivienda de Queens. Era absurdo, era insultante, era perfecto. De acuerdo, dijo Carlos. Llévame a tu castillo, princesa. El viaje a Queens fue un estudio de tensión. Abandonamos el conspicuo SUV blindado de Carlos a 3 manzanas del observatorio, cambiándolo por un Honda Civic robado que arranqué en menos de 30 segundos. Carlos se sentó en el asiento del pasajero, sus rodillas apretadas contra el salpicadero, pareciendo un tigre enjaulado en una caja de cartón. Manuel estaba apretado en la parte de atrás con un tembloroso José. Estacionamos a 2 calles de un edificio de ladrillo desmoronado en Astoria. El barrio estaba tranquilo, el aire olía a gases de escape y asfalto húmedo. ¿Esto es todo?, preguntó Carlos, mirando la puerta de entrada llena de grafitis. Tengo almacenes más bonitos que esto. Tiene 4 salidas, paredes delgadas para que pueda escuchar el movimiento y vecinos que no hacen preguntas.
Respondí, apagando el motor. Salgan. Mantengan la cabeza baja. El apartamento era un cuarto piso sin ascensor. Era un estudio apenas más grande que una celda de prisión. Un solo colchón yacía en el suelo, cuidadosamente hecho con precisión militar. Una pequeña mesa sostenía una laptop y una pila de teléfonos desechables. No había cuadros en las paredes, ni decoraciones ni plantas. Era la casa de un fantasma, alguien listo para irse en 5 minutos y no dejar rastro. Manuel se paró junto a la puerta, su enorme figura bloqueando la mirilla. José se desplomó en la única silla, bebiendo una botella de vodka que había metido de contrabando del club. Carlos caminó hacia la ventana, mirando a través de las persianas. Si los galos nos encuentran aquí, estaremos atrapados. Es un embudo fatal. No nos encontrarán a menos que alguien les diga dónde estamos, dije, lanzando una mirada afilada a José. Me acerqué a una tabla suelta cerca de la cocina, la abrí con una palanca y saqué un botiquín de primeros auxilios que parecía más una bolsa de traumatología de una zona de guerra. Quítate la camisa, le ordené a Carlos. Carlos levantó una ceja. Al menos cómprame la cena primero. Recibiste un golpe en el hígado que te dejó de rodillas y golpeaste el suelo con fuerza durante el tiroteo. Necesito revisar si hay hemorragia interna, dije, mi voz clínica. Camisa fuera. Carlos se desabrochó la camisa manchada y la dejó caer. Su torso era un mapa de cicatrices violentas de cuchillos, balas y alambre. Pero actualmente un enorme hematoma oscuro florecía en sus costillas donde yo lo había golpeado. Me puse guantes de látex y comencé a palpar el área. Mis dedos estaban frescos y firmes. Cuando presioné contra sus costillas inferiores, Carlos siseó de dolor. Nada está roto, concluí aplicando un gel refrescante, pero lo sentirás durante semanas. Pegas como un camión, gruñó Carlos mirándome. Estaba tan cerca que podía oler el débil aroma a vainilla debajo de la pólvora y el sudor. Sin el uniforme holgado, sin el acto, era cautivadora. Sus movimientos eran económicos, inteligentes. Retuve el golpe, murmuré, pegando un vendaje sobre un corte en su hombro. Si lo hubiera lanzado con una rotación completa de la cadera, habría reventado el órgano. Carlos me agarró la muñeca. El aire en la pequeña habitación de repente se sintió pesado, cargado de estática. ¿Por qué no lo hiciste? Levanté la vista, mis ojos verdes fijos en los suyos. ¿Por qué no te maté? Sí, odias a hombres como yo, arrogantes, violentos. Te traté como basura. Lo hiciste, acepté, pero no me miraste con lástima. Me miraste con un desafío. Y cuando empezaron los disparos, intentaste protegerme. Me dijiste que me agachara. Aparté su mano suavemente. Estoy acostumbrada a que los hombres me usen como escudo, Carlos. Tú eres el primero que intentó ser el escudo para mí. Carlos guardó silencio. Me vio moverme por la pequeña habitación, revisando las cerraduras, apagando las luces para que no proyectaran sombras. Se dio cuenta de que estaba viendo a la mujer real debajo de las capas de trauma e instinto de supervivencia, y quería saberlo todo. ¿Quién te enseñó?, preguntó Carlos en la oscuridad. Varsovia es donde luchaste. ¿Pero dónde aprendiste a disparar? ¿A esquivar un jab así? Me senté en el borde del colchón, limpiando la pistola robada. Mi padre. Era difícil. Quería un hijo. Tuvo una hija. Así que decidió construir el hijo que quería con la hija que tenía. ¿Sigue vivo? Nosti, dije, mi voz plana. Lo maté. La admisión flotó en el aire. José roncó ruidosamente en la silla, ajeno. Manuel se movió junto a la puerta. Carlos no se inmutó. En su mundo, el parricidio no era un pecado.
A veces era una necesidad. ¿Estaba justificado? Fue supervivencia, dije. Miré a Carlos. Me vendió a los sindicatos de lucha cuando tenía 16 años. Escapé cuando tenía 22. Esa fue la noche en que murió. Carlos se acercó y se sentó a mi lado en el colchón. La proximidad era embriagadora. Estiró la mano y tocó un mechón de pelo que había caído cerca de mi cara. «No eres una camarera, María», susurró, «y no eres un monstruo, eres una reina en el exilio». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Me incliné hacia su tacto solo por un segundo, permitiéndome el lujo del contacto humano. Me lo había negado durante años. «Tenemos una cama», dije, mi voz ronca. «Yo me quedo en el suelo», ofreció Carlos, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «No seas estúpido, estás herido», dije. Me acosté de espaldas a la pared, con el arma debajo de la almohada. Compartimos espalda con espalda. Si alguien entra por esa puerta, nos levantamos luchando. Carlos se acostó a mi lado. El colchón era estrecho, su espalda apretada contra la mía. Podía sentir el calor de su cuerpo, el ritmo constante de su respiración. Por primera vez en 10 años, Carlos Moretti no sintió la necesidad de dormir con un ojo abierto. Tenía al fantasma vigilando su espalda. El amanecer irrumpió sobre Queens, proyectando una luz grisácea y enfermiza en el estudio. Estaba despierta antes del sol, mi reloj interno programado para el peligro. Me deslicé cuidadosamente de debajo del brazo de Carlos. Dormido, el capo de la mafia me sujetaba, no como un arma, sino como un salvavidas. Me moví en silencio hacia la mesa donde estaban apilados los teléfonos desechables. José seguía desplomado en la silla, roncando, ajeno al hecho de que respiraba a tiempo prestado. Había clonado su tarjeta SIM durante la noche. Abrí mi laptop y saqué los registros. Mi sangre se heló. 3 mensajes salientes enviados a las 2 de la mañana. Destino, número desconocido. Mensaje, estamos en Astoria, edificio de ladrillo, 4º piso. Mensaje, la camarera es la tiradora. Mensaje, traigan al equipo pesado. No grité. La fría calma del fantasma se apoderó de mí. Caminé hacia la silla, agarré un puñado del cabello grasiento de José y golpeé su cara contra el reposabrazos de madera. José se despertó con un chillido. Carlos se levantó al instante, pistola en mano. «María, ¿qué pasa?» «Nos vendió», dije, arrojando el portátil en el regazo de José. Carlos leyó la pantalla. Su cara se puso de piedra. «Nos vendiste a los gallows después de que salvara tu miserable vida». «Amenazaron a mi madre», balbuceó José, escupiendo sangre. «No tuve elección». «Todos tienen elección», dijo Carlos, levantando su pistola. «No lo mates», ordené, revisando el cargador de mi propia arma. «Está muerto es una responsabilidad, pero vivo es un activo. Si les está enviando mensajes de texto, están escuchando». Le metí el teléfono en las manos temblorosas a José. «Envíales un mensaje. Diles que el guardaespaldas está muerto y la puerta está abierta». «¿Por qué?», preguntó Manuel desde su puesto junto a la ventana. «Porque quiero que entren por esa puerta pensando que ya han ganado», dije. Pateé el colchón de lado, creando una barricada. «Carlos, cúbrete. José, siéntate junto a la puerta. Si haces un sonido para advertirles, te dispararé yo misma». José se sentó en el suelo llorando en silencio. «Ping», respondieron, susurró José aterrorizado. «ETA, 30 segundos». «¿Lista?», susurré a Carlos detrás del colchón. «Nací listo», respondió. La puerta no solo se abrió, explotó hacia adentro.
Un ariete astilló la madera y 2 hombres con cortavientos oscuros irrumpieron esperando una matanza fácil. Vieron a José sentado en el suelo y sonrieron. ¡Bang! Mi disparo alcanzó al hombre principal en la garganta. Carlos se levantó y disparó 2 veces al segundo. ¡Fuego de contención!, grité mientras el pasillo estallaba con disparos automáticos. Las balas destrozaron la pared de yeso, llenando la pequeña habitación de un polvo blanco asfixiante. José gritó, acurrucado en una bola, hasta que una bala perdida de sus propios aliados lo silenció para siempre. «¡No podemos aguantar esto!», gritó Carlos por encima del estruendo. «Tienen demasiados hombres. ¡La ventana!». Cogí una granada aturdidora de mi bolsa táctica, una reliquia de mi vida pasada. Quité el pasador y la lancé al pasillo. ¡Bum! Una luz cegadora y una explosión concusiva sacudieron el edificio. Aprovechando la confusión, arrastré a Carlos hacia la escalera de incendios. Sube a la azotea. Salimos al aire gélido de la mañana, las escaleras metálicas resonando bajo nuestros pies. Manuel nos siguió de cerca, disparando tiros salvajes para cubrir nuestra retirada. Llegamos a la azotea, una extensión plana de alquitrán y grava. Allí, señalé el edificio vecino. Estaba a 6 pies de distancia, cruzando un callejón que caía 4 pisos. «Tenemos que saltar. ¡Saltar o morir!», rugió Carlos. La puerta de acceso a la azotea se abrió de golpe detrás de nosotros. 6 soldados de los Gallows salieron, armas en alto. No dudé, me lancé al aire, aterrizando en un giro en la azotea adyacente. Carlos me siguió, aterrizando con fuerza pero a salvo. Nos volvimos para buscar a Manuel. El gran guardaespaldas corrió hacia el borde. Saltó, pero un solo disparo resonó. Una bala lo alcanzó en el aire. Su impulso flaqueó. Falló el borde por pulgadas. ¡Manuel! Carlos se abalanzó hacia adelante, gritando. Observó impotente cómo su soldado más leal caía, estrellándose contra el contenedor de basura 4 pisos más abajo. Carlos se congeló, mirando el abismo. Lo mataron. Mataron a Manuel. La herrería de Eduardo era un edificio fantasma debajo de las vías traqueteantes del Tren 4. No existía en los mapas, lo que lo hacía perfecto. Cuando Eduardo, un hombre tallado en granito y cicatrices, abrió la puerta de acero, miró de la magullada María al tembloroso Carlos Moretti. «Fantasma», gruñó Eduardo. «Trajiste un callejero». «Traje un compañero», corregí, guiando al rey caído al interior. Durante 2 semanas, el gimnasio se convirtió en nuestro universo entero. Carlos, despojado de sus trajes, riqueza y soldados, tuvo que reconstruirse desde cero. La dinámica cambió por completo dentro de esas cuerdas. Yo era la maestra y Carlos el estudiante. «Luchas con el ego», le dije al tercer día, dándole vueltas por la lona. «La ira te hace predecible. Lo predecible te mata. No intentes romper la ola, Carlos. Sé el agua». Carlos estaba frustrado, su cuerpo le dolía, pero me observaba con creciente fascinación. Vio cómo calculaba cada ángulo, cómo me movía con una economía de fuerza hipnótica. La arrogancia que lo había definido fue lentamente quemada por el sudor y el agotamiento, reemplazada por un respeto férreo. Una noche, después de una agotadora sesión de agarre, yacían jadeando en la lona. «¿Por qué dejaste la vida?», preguntó Carlos mirando el techo pelado. «Eres un tigre, María. No puedes pretender ser un gato doméstico». Extendió su mano temblando ligeramente y me acarició la cara. Ya no había crueldad en sus ojos, solo reverencia. «Ayúdame a recuperar la ciudad, y te prometo que ya no tendrás que esconderte».
Construiremos un reino donde el tigre camine libre. Lo miré, buscando la mentira, pero solo encontré resolución. Está bien, susurré. Se sentaron sobre planos en la oficina de Eduardo. Los Gallows habían consolidado el poder y estaban organizando una gala de coronación en el observatorio el sábado. Es una fortaleza, señaló Carlos trazando el perímetro. 50 guardias, detectores de metales. No podemos meter armas. No necesitamos luchar contra 50 hombres, dije, mi voz tranquila. Los Gallows son supersticiosos. Creen que estás muerto. Si el fantasma entra por la puerta principal, se congelarán. Esa congelación nos da 3 segundos. Y en 3 segundos sonreí, una expresión aterradora que prometía violencia. En 3 segundos le cortamos la cabeza de la serpiente. La noche del sábado en el observatorio fue una muestra de vulgar exceso. El champán fluía y los bajos sacudían los candelabros de cristal. Don Ricardo Gallo estaba sentado en el antiguo palco de Carlos, ebrio de poder, rodeado de aduladores. ¡Por Carlos Moretti!, gritó Ricardo, levantando una copa. Que se pudra en las alcantarillas. La sala estalló en carcajadas. Luego, el interruptor principal que yo había manipulado en el callejón saltó. El club se sumió en la oscuridad absoluta. La confusión se extendió entre la multitud. 10 segundos después, las luces de emergencia parpadearon, bañando la sala en un inquietante resplandor rojo. De pie en el centro de la pista de baile estaba Carlos Moretti. Estaba afeitado, vestía un smoking vintage prestado de Eduardo. Parecía intocable, parecía inmortal. A su lado estaba una mujer con un elegante vestido negro sin espalda, el pelo suelto, sosteniendo una pistola con silenciador que había tomado prestada del portero en la confusión. Ricardo. La voz de Carlos retumbó sobre el silencio atónito. «¿Estás sentado en mi silla?» Ricardo se levantó apresuradamente, pálido como la cera. Tú estás muerto». Lo estaba, pero no me gustaban las comodidades en el infierno. Carlos caminó lentamente hacia la sección VIP. La multitud se abrió como el mar rojo. «¡Mátenlo!», gritó Ricardo, su voz quebrándose. «Mátenlos a los dos». 4 guardias cerca del palco sacaron sus armas. No dudé. Pateé una mesa pesada de lado, creando una cobertura instantánea. «Vamos». Carlos no se acobardó. Saltó la mesa, moviéndose con una velocidad que nunca antes había poseído. El guardaespaldas principal, un gigante llamado Pedro, lanzó un gancho masivo. El viejo Carlos lo habría bloqueado. El nuevo Carlos esquivó el golpe. Un movimiento microscópico hacia la izquierda. Mientras el impulso de Pedro lo llevaba hacia adelante, Carlos clavó su puño en el hígado del hombre. El gancho de pala. Pedro se derrumbó instantáneamente, jadeando por aire. Yo era un torbellino a su lado, cubriendo sus puntos ciegos. Usé una botella de champán para romper un cuchillo de la mano de un guardia y le clavé un tacón alto en la rodilla a otro. No estaba luchando, estaba bailando. En 30 segundos, los guardias gemían en el suelo. Carlos llegó al palco VIP. Ricardo buscó a tientas un revólver chapado en oro, pero Carlos le agarró la muñeca, girándola hasta que el hueso se rompió con un crujido nauseabundo. Carlos estrelló la cara de Ricardo contra la mesa en medio del vino derramado. «Rompiste la tregua», susurró Carlos al oído de Ricardo. «Mataste a Manuel. Intentaste cazarnos como animales». «Por favor», sollozó Ricardo. «Te daré todo. Solo déjame ir». Carlos me miró. Asentí una vez. «No te vas a ir, Ricardo», dijo Carlos, arreglándose la corbata. «No te voy a matar. Eso es demasiado fácil».
Las sirenas aullaban en la distancia. Planté tus libros de contabilidad privados en el servidor del FBI hace 5 minutos. Dije, enfundando mi arma. Te pudrirás en una prisión de máxima seguridad el resto de tu vida. Una muerte lenta. 3 meses después, el observatorio había sido renovado. El terciopelo había desaparecido, reemplazado por cuero moderno y afilado. El miedo se había ido, reemplazado por el respeto. Carlos estaba en el balcón, mirando su reino. La puerta se abrió y yo entré. Llevaba un traje a medida que combinaba con el suyo, cortando una silueta nítida contra las luces de la ciudad. Le entregué un vaso de agua con gas. Los rusos aceptaron los nuevos términos. Sin armas, solo contratos de ciberseguridad. Bien. Carlos dejó el vaso y me atrajo hacia él, sus manos apoyadas en mi cintura. Me miró, realmente me miró, no como un arma, no como una camarera, sino como su igual. «Sabes», murmuró, un brillo juguetón en sus ojos. «Todavía te debo $15,000 por ese traje que arruinaste». Reí, un sonido raro y hermoso. «Creo que estamos en paz, Carlos. Yo salvé tu vida. Tú salvaste la mía». «No», dijo Carlos suavemente. «Yo no te salvé. Solo te di un escenario más grande». Me besó. No fue el beso de un jefe y una subordinada. Fue el beso de dos depredadores que finalmente habían encontrado a la única otra criatura en la tierra que los entendía. La camarera se había ido. El fantasma se había retirado. Ahora yo era la reina. Y que Dios ayudara a cualquiera que desafiara el trono. Y aquí estamos hoy. Felices, seguros, a veces sí, a veces no. Carlos sigue siendo Carlos. Yo sigo siendo yo. Hemos construido algo, sí, pero las cicatrices se quedan, ¿sabes? El fantasma nunca se va del todo. ¿Es esto lo que buscaba? ¿Una corona manchada de sangre? No lo sé, realmente no lo sé. Supongo que es nuestra historia, nuestra. Y tal vez, al final, eso es todo lo que importa. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar, honestamente? ¿Habríais huido? ¿Habríais aceptado el juego? Las respuestas nunca son tan claras como parecen.